En los objetos que tenemos solapados entre sí, es importante que verifiquemos el objeto que debe estar adelante. Este lo vamos a enviar en la parte de atrás, dejándolo seleccionado. En la ficha formato hay un comando aquí en la ficha inicio, grupo de dibujo, que se llama organizar. Este también nos sirve para lo mismo. Vamos a enviarlo al fondo, aunque pues el comando tradicional es en las herramientas de dibujo, formato, en el grupo organizar tenemos adelante, atrás, al frente, atrás y al fondo. De esa manera podemos moverlos entre uno que quede al frente, otro que quede abajo. Por ejemplo, este objeto lo vamos a mandar hacia atrás, hacia el fondo, y de esta manera pues podemos hacer una muy buena presentación en los objetos para que nos permita el orden. Otro comando, cuando nosotros vamos a duplicarlo, al darle el clic derecho pues es el comando de copiar, que es lo mismo que lo arrastremos con control, creo que se los había comentado ahorita, pero vamos a cambiarle algunos de los elementos. Por ejemplo, si nos piden que este objeto esté rotado a 45 grados, por ejemplo, entonces nosotros podemos hacerlo desde el símbolo de nuestra rotación sin ningún tipo de tecla que me ayude, pues es una rotación libre. Si lo hacemos con ayuda de Shift, va a ir avanzando de 15 en 15 grados. Digo, no vamos a estar ahí contando exactamente, aquí le di 3 movimientos, 15, 30, 45, pero pues por supuesto que hay un comando que nos permite en herramienta de dibujo, formato, tamaño, indicar pues que lo movía a 45 grados. Por supuesto los grados están en 360 grados o menos 360 grados. Si lo quiero para el otro lado, para el piquito que quede para este lado, entonces son lo doble, son 90 más son 135 grados, lo que nos debería quedar para el otro lado, y pues así nos deberían quedar para los lados opuestos. Aquí por ejemplo le daría menos 135 al inicio para que quede en el sentido opuesto, etcétera. Entonces esto va por múltiplos de los grados correspondientes según alguna, pues tenemos aquí algunas teorías de programas que se especializan en este sentido. Entonces aquí por ejemplo van 361, no existen arriba de 360 grados. Sin embargo, hay que considerar que esto no aplica a las técnicas de dibujo arquitectónico o programas como AutoCAD, o donde se utilicen esas cuestiones de gráficas de grados. Cambian un poco aquí en lo normal. Bueno, si lo queremos a la normalidad, pues entonces con nuestro giro sea en 0% y regresa a la normalidad. De esta manera también el ancho y el alto pues lo podemos ajustar hablando de porcentajes. Y si no queremos hacer esto, entonces aquí vamos a activar, voy a darle control Z, bloquear relación de aspecto, y bueno, cuando nosotros hagamos más pequeño este elemento, entonces se debe mantener la forma para que pues lo podamos hacer grande, pequeño, no importa de dónde lo estés moviendo, y no se te distorsione. Posición de los elementos también la podemos indicar. Dice, bueno, posición, la quiero a vamos a ponerle aquí una cantidad, 5 centímetros desde el centro. Y bueno, pues vamos a verificar hacia dónde nos lo mandó. Vamos a cambiar el zoom. 5 centímetros, pues es hasta este punto, hablando de lo que teníamos en la posición, desde la posición horizontal, 5 centímetros, esquina superior izquierda, desde la esquina superior izquierda. Bueno, esto es para posicionarlo de una manera más exacta, porque luego nos piden información así.
Con los objetos, bueno, de los elementos de texto tenemos, pues de igual manera estos se pueden duplicar arrastrándolo con control hacia otro lado, y con los elementos que ya no requerimos pues normalmente los podemos seleccionar. Me voy a pegar con Shift para seleccionar todos los elementos que no requiero y suprimimos. Otro método que también puede funcionar es donde no haya nada de elementos, seleccionar por cuadro, se le llama también por lazo, suprimir. Y bueno, pues aquí era que tuviéramos formas. Vamos a eliminar nada más las que no necesito. Pidieron 3. Vamos a deshacer esta. Ahí por ejemplo le di un control Z de más. Pues me sirve el otro comando de control Y, que es rehacer el comando borrar para que me lo regrese a la normalidad. Como estos dos son elementos indistintos, entonces tengo que darle clic a uno, apoyarme con Shift y clic al otro para que no se nos distorsione. Aquí ya lo había sacado de la diapositiva. Seleccionamos, suprimimos, dejamos este elemento, aquí había uno más, suprimimos. Bien, de este siguiente elemento pues nos están pidiendo estas figuras que pues, creo que ya las vieron. Ahorita son muy rápidas. Es un corazón, una luna, es esta por acá. Independientemente de los tamaños, pero ahorita lo voy a hacer solo para mostrarles una flecha con la punta hacia arriba, que finalmente si nosotros decidimos hacer una flecha con otro lado pues tenemos la rotación. Una estrella, la estrella es esta de 5 puntas, y una nube, una llamada se le llama de nube. Esta está un poco alargadita, y pues bueno, aquí líneas y relleno. Estos elementos, aunque no están rellenos, podemos cambiarlos en las herramientas de dibujo, ficha formato, y tenemos los estilos de forma. Por ejemplo, si alguno de estos ya te convence en cuanto a la coloración que tienen, los efectos, pues nos estamos ahorrando la verdad un poco el trabajo, y yo nada más le cambiaría aquí a lo típico, ¿no? Que es un color como rojo. La luna, vamos a elegirle un estilo. Le voy a dar un efecto de sombra en la parte de arriba para que se distinga un poquito más. En la flecha pues podemos aplicar los efectos, por ejemplo, degradados. Si no nos gustan los degradados que están acá, vamos a dar más degradados. Y tenemos, acá están más degradados. Aquí tenemos los colores y preestablecidos que se le aplican a estos elementos. Vamos a quitarle contorno, este se lo quitaríamos de acá, contorno sin forma, y vamos a darle un iluminado, es un efecto que se lo podemos agregar a la formita. Y bueno, pues de esa manera la verdad ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, líneas y rellenos. Se está refiriendo a que, por ejemplo, si yo decido que esta estrella sea un poco más grande, ahorita se rellenó con una imagen o textura. Si decidimos de un aspecto de archivo, el archivo se recortaría. Vamos a seleccionar este a la forma correspondiente. Entonces aquí ya nada más quitamos contorno, le damos algún efecto, por ejemplo, de sombra, un iluminado, más colores de iluminado, y luce un poco diferente, aunque está relleno con una imagen. Seleccionamos la nube y pues vamos a darle que sea un relleno de trama en aspecto de colores de primer plano. Aquí eligieron un tema, por eso me están apareciendo colores específicamente del diseño del tema. Entonces, a ver, aquí miren, por ejemplo, son más vivos los azules con este fondo.
Es muy fuerte con este. Y bueno, pues en sí hay que considerar que los objetos que nosotros traemos, principalmente las formas, son sensibles a las herramientas de dibujo dentro de la ficha formato, específicamente el grupo que se llama estilos de forma. Relleno y texto. En esto pues podemos agregar algún texto y decidimos pues ponerlo más amplio. Bueno, hola normalmente lleva los símbolos de admiración. Vamos a seleccionar la forma y vamos a elegir ahorita un estilo. A este vamos a darle un degradado de los preestablecidos. Vamos a darle un relleno de trama. Pues la verdad estos son al azar, pueden ustedes elegir los que más les agraden. Los colores de primer plano vamos más clarito y el de fondo que sea un gris. No, yo creo que blanco se ve mejor. Y relleno con textura. Las texturas están aquí, que es normalmente con lo que estas texturas nos han acompañado desde versiones muy viejitas y se mantienen todavía. Este puede tener una diferencia de presentación. Bien, de este lado vamos a igualar tamaños. Por ejemplo, este es un contorno con un grosor aproximadamente de 3, tal vez 5, si no aparece aquí en más líneas. Vamos a activarlo. Tenemos el ancho de 5 puntos. Esta medida se mide en puntos y el tipo de guión pues es de los largos normales. Color, el color pues es un color azul suavecito. Ahí nos puede variar un poco el color, dependiendo de el tema que se le haya elegido a esto, porque recién lo cambié. Bien, esto es uno de puntos. Dejamos seleccionado el elemento. Si formatos de forma no aparece aquí como panel, entonces dejamos seleccionado, vamos a formato, contorno de forma, y pues de aquí nos vamos a lo que necesitamos. Estos son comandos que se pueden aplicar de manera directa, o por ejemplo en este caso que necesito más grosores, entonces se nos abre el panel del lado derecho, donde normalmente vamos a poder aplicar pues estos estilos. Este es de punto cuadrado, se ve delgadito. Y ¿qué más nos falta aquí? Color, vamos a darle un color un poco más fuerte para que lo distingan. El grosor es el que necesitamos que sea más amplio para que se distinga. Pues sí, es punto redondo, más o menos por acá, como 2.75. El tipo de compuesto es si es una línea doble, arriba y abajo, etcétera. Entonces voy a darle deshacer para dejarla como estaba, con una nada más. De esta es una con terminaciones de flecha, también es un tipo de punto. El tipo de remate es redondo. Miren, me faltó en la de arriba, perdón. Tipo de remate debe ser redondo. Redondo, tipo de remate redondo. ¿Qué me falta aquí? La flecha inicial que sea esta, y la flecha, tipo de flecha final que sea esta. Si nos queda. Estas son flechitas normales. Vamos a seleccionar el tipo de guión, el
tamaño, color, que ahorita le estoy dando color 1.5, yo creo. El tipo de flecha inicial, que sea una flechita normal, y final es esta flecha invisible. También creo que se la teníamos que poner por acá, la invisible. Un poco más de grosor, color azul. Cinco tal vez. Este pues es una de puntos, puros puntos. En el tipo de guión seleccionamos puntos y aumentamos los tamaños, cambiamos colores. Este lado también es otra de puntos. Pues bueno, estos elementos también están disponibles en contorno, grosor, y aparecen guiones donde podemos elegir los tamaños correspondientes, aunque pues el cuadro que tenemos acá es más completo para no estarnos a cada rato yendo a ese punto. Ese es el de bolita y el color. Una novedad en estas versiones de Office fue, por ejemplo, la línea con degradado. Si esta línea necesitamos que no tenga un color específicamente de color continuo, pues podemos hacer que tenga algún degradado, que esto es para las versiones más recientes. En versiones más viejitas pues solo tenemos disponible la línea sólida. Y pues aquí se trata de cambiar las figuras. Una vez que tenemos hechas nuestras formas, vamos a cerrar formato de forma y podemos darle en la ficha formato, tenemos los comandos correspondientes de cambiar nuestras respectivas formas. Al insertar la forma, por ejemplo, aquí nos hablan de un círculo, entonces es para dibujar un círculo como lo hemos hecho ahorita. Voy a darle escape para cancelarlo. Al darle clic derecho y podemos utilizar el comando de cambiar nuestra forma. En el grupo insertar formas, cambiar forma, vamos a cambiarla por un círculo. Este es conector. Bueno, círculo prácticamente se convierte en triángulo, en elipse por el tamaño que tenía. Esto vamos a convertirlo en una flecha. Pues la flecha que sea cualquiera de estos elementos. Flecha abajo. Este por el de prohibido. Este es el de señal prohibido. Este por una luna. Y bueno, pues a lo mejor estos comandos no van a ser de mucha utilidad. Sin embargo, también es importante como parte de PowerPoint pues que los conozcamos. Flecha arriba y abajo. Es más natural que pues nos vengamos con nuestras ideas para generar una presentación arriba y abajo. Es esta. Por el tamaño, pues no se distingue mucho. Bueno, y estrella de 5 puntas. También ya la habíamos visto. Esta es una de 6 y esta es una de 5. Esta es una de 4. También tamaños, pues nos considera ahí. Este texto está escrito sobre la o dentro de la forma. Bien, guarden su archivo y continuamos. Vamos a abrir el archivo de la presentación, insertar imagen. Y pues bueno, esta presentación es muy rápida, muy sencilla.
Nos piden insertar la imagen de Lobocetec en la parte superior derecha de la diapositiva, que modifiquemos su tamaño a 4:7 y determinemos el fondo de textura papel de seda azul. Vamos a ver en la ficha insertar, tenemos el grupo imágenes y dentro de imágenes en el material tenemos el logo de CETEC. Bien, este tamaño debe estar en 4.7, pues principalmente se refieren al ancho, y eso automáticamente te va a permitir modificar el alto en la parte superior derecha, y nuestro fondo debe tener una textura de papel de seda azul. En la ficha diseño, personalizar formato de fondo, es un relleno con textura. Si no se alcanza a ver, pues aquí le ponemos para ver que la textura sea la de seda azul. ¿Dónde anda? A ver. Papel seda azul, vean en la posición. Segunda columna, 1, 2, 3, 4 filas. Y pues bueno, esa es lo que nos piden en nuestras instrucciones. Ahorita que estamos trabajando con las figuras adicionales, hay un comando que no les había comentado, pero que es muy útil. En la ficha formato, con cualquier imagen o objeto que nosotros insertemos dentro de la presentación en PowerPoint, tenemos en el grupo organizar estos comandos que normalmente te permiten girar en 90 grados, voltear de manera vertical o voltear de manera horizontal. Probablemente sea un comando muy lógico, pero pues ha pasado que en algún momento no podemos cambiarle la orientación, y pues normalmente lo que hacemos es agarrar un lado, pasarlo para el otro, y pues pierdes la dimensión o la proporción de tu objeto. Entonces es más natural que vayamos a herramienta de imagen, en la ficha formato, grupo organizar, el comando se llama girar objetos y las opciones es voltear horizontalmente. Bueno, que en este caso la imagen no tiene mucho sentido así, pero si se llega a requerir hay pues opciones, ¿no? En las opciones de rotación que aparece aquí vamos a darle restablecer a la imagen, incluso fue cambiada de tamaño, vamos a darle 1, 2, hasta acá, 2 deshacer. Habíamos trabajado con el ancho y alto de la imagen, que es lo mismo que pudimos haber hecho también con esta para determinar el ancho de 4:7. Un poquito para acá que no me deja ver todo. Bien, 4:7, ahí queda. Y el giro, ajustar tanto el alto como el ancho queda en un 77% o respetando las unidades en centímetros. Se está bloqueando la relación de aspecto para que no se nos distorsione, y proporciona el tamaño original de la imagen, es decir, en cuanto al porcentaje. La escala adecuada para la presentación con diapositivas es esta. Si decidimos que no se ocupe así, pues entonces la ocupamos como mejor nos parezca. Cerramos acá y bueno, pues vamos a echarle un ojo a esta presentación. Voy a presionar F5 para iniciar la presentación con diapositivas. Todo esto. Tenemos la posición del objeto en la parte superior derecha. Desafortunadamente solo nos aparece en la primera diapositiva, entonces es muy natural que nosotros acostumbremos a hacer. Hay otro método que vamos a trabajar para que la misma imagen se represente en todas las demás. Por lo pronto voy a ocupar control más V en cada una de ellas, cuidando que la imagen no interfiera con los elementos que están acá. Ahí no se va a notar mucho la diferencia de los elementos. Voy a darle control Z nada más para considerar algo. Si esta imagen que tenemos acá, revisando el panel de animaciones, le indicamos que tenemos este nuevo elemento y que va a desvanecerse, por ejemplo, entonces nos está quedando hasta la parte de abajo. Le vamos a dar mover antes, vamos a ver, este está con 1 y 1.25, entonces vamos a moverla hasta arriba, y esta es que reproduzca
con el anterior. Vamos a dar F5. Como esa imagen ya tiene un efecto, entonces al copiarla se va a llevar toda esa información en las diapositivas correspondientes y nada más hay que tener el orden del objeto. Eso en el caso de haberla animado o de si queremos que estuviera animada y revisamos el panel correspondiente de animaciones. Parece laborioso, pero la imagen debe de ir hasta el inicio para que sea lo primero que en cada elemento nos considere la animación. Cada presentación, cada diapositiva, perdón. Imagen. Aquí sí, desafortunadamente lo que no se copian pues son esas características de en qué posición de la nueva imagen lo estás colocando. Eso tiene que ser. Bueno, y todo viene con el anterior. Vamos a darle nuevamente F5 y revisamos la imagen, todo lo demás que pues ya estaba animado. Hablan sobre Office 2016, las mejoras que llega a tener. Ahí se presentó primero nuestro logo con las mejoras correspondientes en sus materias. En Excel también tenemos en las versiones de Excel pues esto que son las tablas dinámicas, una herramienta también muy poderosa, muy importante dentro del programa que estamos viendo, que es PowerPoint. Los efectos de transiciones, los efectos que tenemos de animaciones, y Outlook, que es otra de las herramientas que pertenecen a todas estas mejoras de Office. Por ahí tiene también Skype y en la versión de SUAE, que eso ya son complementos adicionales, lo que pues normalmente vemos. Ahí dice pues fin de la presentación, haga clic para salir o escape, podemos hacerlo y nos queda entonces la imagen relacionada con características muy especiales. Aquí por ejemplo el fondo no se lo puse a todo lo demás, así que vamos a diseño, fondo del formato del fondo, panel de animación lo cerramos y vamos a ver relleno con imagen o textura que se le aplique a todo. No me había percatado de que no se le habíamos aplicado a todo. Una última revisada. Ya voy avanzando, si se puede hacer eso, para nada más revisar que todo coincida. Respeta el fondo. Y las animaciones pues que ya están configuradas en la presentación. Perfecto. Bien, vamos a cerrar este panel y era todo lo que tenemos que hacer aquí. Bien, vamos a ajustar nuestro zoom y les recuerdo que al momento de guardar, voy a guardarlo aquí en documentos, hay que guardarlo con una presentación de PowerPoint, pero esta presentación me gustaría que la guardáramos ahora con la presentación de diapositivas. Se llama presentación con diapositivas de PowerPoint. Dicho comando te va a permitir insertar, estaba leyendo el texto de nuestro archivo, insertar imagen solo diapositivas. Esto nos va a permitir poder enviar nuestro trabajo vía correo electrónico, compartirlo sin necesidad de compartir nuestro programa, todo el diseño que hemos hecho, y pues de esa manera podremos proteger un poco el trabajo que esté para que no sea editado. Vamos a presionar Windows más E y en mi carpeta de documentos debo tener un archivo que se llama, así como lo estamos trabajando, vamos a
ordenarlo de volada. Tengo un tiradero aquí por tipo. Y aquí está nuestro archivo de la presentación con diapositivas. Ok, la presentación y no la veo. Está aquí. Normalmente hay que comparar el tipo de archivo que nos dio, que es presentación con diapositivas, diferente de nuestros archivos tradicionales, porque los archivos tradicionales nos aparecen así. Estoy con una vista de detalles, entonces vamos a checar aquí que también tenga una vista de detalles para que el icono lo podamos verificar más de cerca. Se llama insertar imagen solo diapositivas. Este es el icono que lo representa. Entonces, al darle doble clic o abrirlo, nos va a hacer la presentación en pantalla completa, de tal manera que no abre para nada PowerPoint. Y pues este archivo es recomendable mandarlo cuando nuestra presentación, pues a lo mejor queremos solo mostrarla, o para que ya la tengan lista sin tener que abrir el programa de PowerPoint y posteriormente presionar la tecla F5, hacer la presentación. Entonces esta presentación va avanzando, el orador pues va explicando lo que deba explicar y continúa con el cierre de la presentación, que es por eso se le llama presentación con diapositivas, diferente de presentación tradicional de Word. La extensión, desde luego, tiene mucho que ver, así como cuando guardamos una presentación, la extensión es .pptx, pues la extensión de una presentación con diapositivas cambia la última S por una la última X, perdón, por una S. Así que nuestra presentación en verdad se llama .ppsx y PowerPoint tiene una extensión pptx. Entonces hay dos archivos que pertenecen a PowerPoint. Digo, aquí tengo juntos algunos de los elementos que estamos trabajando. Este es un icono que pertenece a una presentación de PowerPoint normal con la extensión pptx, y la extensión que pertenece a solo la presentación con diapositivas tiene la extensión .ppsx.